La frecuencia cardíaca es un parámetro que está afectado por muchas cosas. O sea, ¿realmente es peligroso que una persona activa que hace deporte de manera habitual se ponga a su máximo de frecuencia cardíaca? Es una pregunta difícil de contestar. Creo que se puede llegar a un 90% de disminución de muerte súbita en el deporte. O sea, el hecho de que te crezca el corazón realmente, o sea, te proporciona algún beneficio directo sobre el ejercicio físico. La respuesta rápida es no. Indurain vivía con 35 latidos por minuto. Es verdad, pero ¿por qué vivía con 35 latidos por minuto Indurain? Iba a decir 3 palabras. El por qué, otro es el sueño y otro es el ITV. Me encanta que me hagas esa pregunta. Me la hacen muchos pacientes. La respuesta mía es muy áspera. Bueno, pues bienvenidos a otro episodio de Umbral, del podcast donde traemos gente pues, de todo tipo, desde entrenadores, nutricionistas, fisios, cardiólogos, gente del sector del ciclismo. Y en este caso, pues traemos al doctor Gonzalo de la clínica, a ver que se digo bien, Clínica Sport, no, Arqué Sport. ¿Puede ser? Exacto. Pues nada, Gonzalo, y un placer. Muchas gracias primero por haberme hecho el electrocardiograma y el ecocardiograma que hemos hecho antes. Y ahora pues te tenemos a ti aquí para podernos explayar más. Ya no hay redes sociales cortas, ya no hay reels. Ya te puedes enrollar todo lo que quieras. Así que nada, lo primero, preséntate tú un poco, ¿vale? De pues bueno, cómo has llegado hasta aquí, cómo terminas siendo cardiólogo. Y luego pues hablaremos un poquito de algunos temas que tenemos aquí pendientes y algunas preguntas y todo. Así que nada, cuéntanos. Bueno, primero gracias por la invitación. Después trataremos de aprovechar el tiempo para sacar algo en limpio. Y después soy cardiólogo y deportista. Vale. Ah, sí, mira, eso no lo habían dicho. ¿Ciclismo o correr a pie? Carrera a pie. Ah, bueno. Pero también hice bicicleta, algo, pero mucho menos de lo que te imaginas. Y también nadé un poquito, pero mucho menos de lo que te imaginas. Después, ¿por qué digo cardiólogo y deportista? Porque técnicamente la cardiología deportiva no existe. Vale. No hay una graduación de cardiología deportiva, pero sí es verdad que hay algunos cardiólogos que creo que por un conflicto de intereses que nos gusta el deporte, sabemos un poquito más. Sí. A mí me tocó la suerte que por el Hospital Clínic y trabajar junto con el Cara San Cubat y un poco el Barça, y sigo ligado indirectamente a ellos con publicaciones, y bueno, y realmente que es una cosa que me gusta y que hice también un doctorado en prevención de muerte súbita y deporte. Entonces la idea es, digamos, transmitir que el deporte, y esto con mi primer conflicto de intereses, tengo dos en este podcast. Vale. Uno es que me gusta el deporte y siempre tiro para los deportistas, y la otra es que tengo unas ganas, digamos, y trabajo mucho para eso, para evitar las tapas de los diarios que digan se murió haciendo deporte. Vale. Eso que vende mucho. Que acá hay ejemplos, bueno, desgraciadamente como Dani Hark y Eriksen, el de Dinamarca, digamos, y demás. Venden mucho, me gustaría que no existan más. Y sé que es imposible eso, pero que estamos, digamos que con eventos de divulgación como este o una buena revisión hecha bien, puede disminuir. ¿Y cuánto? No lo sé. El 100% no existe, pero sí creo que se puede llegar a un 90% de disminución de muerte súbita en el deporte, haciendo las cosas bien y trabajando correctamente. Pues de hecho te voy a preguntar una cosa ya directamente, porque o sea, ahora mismo estamos aquí pues gracias obviamente a Musara, ¿vale? Y Musara al final son marchas cicloturistas, también son las carreras de 24 horas, y es mucha de la gente que yo entreno y mucha de la gente que ve estos podcasts. Entonces, yo tengo deportistas. Cuando hablo de deportistas, no me refiero al alto rendimiento, me refiero a cicloturismo, que muchas veces me preguntan sobre el tema de cardiología de, ostras, ¿es peligroso? O sea, no es que me pregunten antes, sino que les da miedo, ¿vale?, pasar de cierta frecuencia cardíaca porque ellos mismos piensan que es peligroso para ellos. O sea, ¿esto es real? O sea, ¿realmente es peligroso que una persona activa que hace deporte de manera habitual se ponga a su máximo de frecuencia cardíaca? Es una pregunta difícil de contestar. Vale. Pero vamos a tratar de ir por partes para tratar de poner un poco de luz. Eso te iba a decir. Si tienes que contextualizar para caso específico, dilo. Lo primero que tratamos de discriminar es corazón sano, corazón enfermo. Vale. Si el corazón es sano a todo lo que dé y no existe un límite de frecuencia cardíaca para ese stop. Vale.
No me estoy metiendo en el entreno por zonas ni nada por el estilo, pero vamos, que nos picamos con el amigo y que queremos llegar primero al puerto. Entonces, si tu corazón está sano, puedes llegar primero al puerto, o segundo si tu amigo está muy fuerte, no importa. Claro, esto hay que contextualizarlo. No es lo mismo eso. Después de 45 minutos de haber salido un día que hace 14 grados, que después de 8 horas que no tomaste líquido, o estás con hiponatremia, o tenés un golpe de calor, o tenés hipotermia. Vale. Entonces, acá voy a apelar muchas veces, durante el podcast, al sentido común, ¿no? Vale. Entonces, corazón sano puede hacer todo lo que quiera. Claro, todo lo que quiera, pero no después de 12 horas andando en Siberia o andando en el Sahara, ¿no? Vamos a contestar bien. Vale. O sea que la gente en principio, sí, se han hecho estas pruebas que hemos hecho aquí, de hecho, Sí. ¿no? Ese electrocardiograma o ese ecocardiograma, en principio no deberían tener miedo o si están entrenando por zonas, como también has dicho esa parte, de ponerse a tope de manera puntual, no hay ningún problema. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Vale. Luego, hablando también ahora que estamos hablando un poco de deportistas, claro, aquí el problema es que se junta mucha masa de gente. Una cosa es el ciclista recreativo o ese cicloturista, como hemos dicho, pues ese ciclista que trabaja, tiene familia, entrena 8 o 10 horas, lo que pueda, y luego está el deportista como súper de élite, ¿vale? Quitamos un poco al deportista de élite, entre comillas, porque esos tienen pues todas las facilidades para tener todo un control mucho más, se dedican a eso y demás. Pero tú cuando has visto aquí, que al final aquí has visto tanto deportistas profesionales como recreativos, ¿hay diferencias en los corazones? Me refiero, ¿realmente notas, hay cosas grandes que dices, o sea, sí que se nota mucho el que es deportista del que no? ¿En qué se puede notar? A ver, más que recreativo o profesional, yo pongo 2 puntos, ¿no? Y uno es el volumen de entreno semanal, que hay un límite mágico de 10 horas. Vale. Los estudios de investigación que se ocuparon bien de este tema, bien seriamente, imagínate que el criterio de inclusión para ver alteraciones morfológicas del corazón eran 10 horas. No es que a las 9 horas 50 no pasa nada y a las 10 horas un minuto sí, pero es cuando realmente empieza la prevalencia o la cantidad de gente que empieza a modificar su corazón, la estructura del corazón. Lo otro, la historia, ¿no? La historia de cada persona. No es lo mismo una persona de 18 años que tiene X cantidad de años de entreno que una persona que tiene 45 años que tiene 25 años de entreno, ¿no? La historia. Entonces, acá no solamente es el fit, la frecuencia, intensidad y tiempo que hace por semana, sino que es la historia de esa persona deportiva, ¿no? Y cuántos años estuvo y a qué frecuencia, intensidad y tiempo. Si dejó de entrenar, si no, si tiene 45 años, pero era un élite cuando tenía 18 y después no lo dejó y volvió a los 45. Investigar un poquito eso, pero lo primero en la consulta trato de poner blanco sobre negro con quién estoy hablando. Vale, entonces al final sí que dentro de esa parte sí que entiendo esas diferencias, porque claro, yo en la universidad me acuerdo que nos contaban siempre lo de la parte de si haces un trabajo más aeróbico, te tiende a crecer el tamaño del corazón, si haces un trabajo, vamos a decir, más de fuerza o de hipertrofia, corte, te tiende a crecer la musculatura como las paredes del corazón. Correcto. Eso sí, se ve. Eso ha quedado un poco, digamos, no se usa tanto, vale, porque nuevos estudios a partir, digamos, del 2012, 2013, empezaron a demostrar que había mucha zona mixta. Vale. Mucha zona mixta. Es verdad lo de que crece el corazón con la actividad aeróbica, no tanto lo de que se hipertrofia el músculo con la actividad de fuerza. Vale. Eso se llama la hipótesis de Morgenroth, que se hizo por la década del 70 y que después en los años 2010 se dejó un poquito de lado. Sí está claro que el corazón sufre adaptaciones tanto a nivel de volumen como de grosor. Vale. Pero que hay una zona gris y que no son enfermedades, son adaptaciones. Y punto. Y ahí está un poco el valor añadido que le podemos dar desde la cardiología de discriminar blanco sobre negro a ver si esto es una adaptación o una enfermedad.
Vale. Y la gran mayoría, te cuento, son adaptaciones. Por suerte. Bueno, y no me tengo que mojar tanto. Entiendo que también la mayoría de gente que te viene aquí a esta clínica son gente activa, ¿no? O sea, son más deportistas que sedentarios. Sí, acá hay un sesgo de selección, sin duda. Casi te diría que más del 95% son activos. Activos, vale. Porque luego hay algún beneficio, lo mismo, que es, o sea, el hecho de que te crezca el corazón realmente, o sea, te proporciona algún beneficio directo sobre el ejercicio físico o sobre tu día a día incluso. La respuesta rápida es no. Vale. La respuesta rápida es no. Es una adaptación, el crecimiento. Y yo creo que el real beneficio es por la mejoría de la contracción cardíaca y a su vez lleva a una dilatación, eso como un efecto. Pero la gran mejoría, y acá vamos a nombrar a alguien que es público, que no me gusta dar nombres, pero acá fue más que publicitado esto, Indurain. Indurain vivía con 35 latidos por minuto. Bien, es verdad, pero ¿por qué vivía con 35 latidos por minuto de Indurain? Porque su corazón era más eficiente y no necesitaba tantos latidos. Más eficiente, y posiblemente algo, digamos, que va de la mano de esa eficiencia es el agrandamiento de la cavidad cardíaca, pues empieza a manejar más volumen. Vale. Pero, insisto, son adaptaciones. ¿Y tenía un beneficio, o sea, luego realmente sobre el rendimiento, el hecho de que este Indurain, en este caso, tuviese ese volumen en el corazón y que pudiese latir menos cuando estaba en reposo? Desde mi criterio no. Lo que tenía el beneficio era realmente que estaba bien entrenado, y eso era, digamos, lo que nos dejaba ver el iceberg, digamos, de todo ese entrenamiento. La punta del iceberg era menos frecuencia cardíaca, corazón grande. Pero al final lo que le daba era el entrenamiento y cómo se contraía su corazón, que era el iceberg realmente, lo que hundía el Titanic en este caso, que obviamente no hundió a nadie, por suerte, pero para hacer una analogía. No, pues es que me parece curioso, o sea, con el tema de lo de la frecuencia cardíaca baja, cuando antes he visto lo de las preguntas, claro, mucha gente preguntaba eso sobre, ¿realmente, o sea, merece la pena? O sea, no sé si no merece la pena, o sea, ¿vale para algo tener las pulsaciones bajas en reposo? Porque yo, por ejemplo, me considero más o menos deportista, llevo muchos años haciendo deporte, pero los dispositivos estos que tenemos ahora, a mí me pone 60 de frecuencia, o sea, por la noche, de frecuencia cardíaca por la noche, en reposo. Entonces, 60 no me parece nada bajo, ¿sabes? O sea, comparado con un 40, 45 de gente. Vamos a este tema. La frecuencia cardíaca es un parámetro que está afectada por muchas cosas. Desde la hidratación hasta la tiroides, por nombrar dos cosas que me vienen a la cabeza. Vale. Si guiamos todo por la frecuencia cardíaca solamente, no va. Vale. En la otra mano, la frecuencia cardíaca baja en reposo, la buena recuperación al minuto cuando estamos parados y demás, son todos parámetros que indican entreno, que indican eficiencia cardíaca. Y quizás, más que compararte con otros, sirve a veces, si haces algún entreno específico o algo, compararte el propio individuo como control, o sea, contra vos mismo. Vale. Y si entrenas mucho y todo, te baja un poquito más la frecuencia cardíaca, quizás es que estás entrenando algo mejor. Obviamente sin pasarte y sin más. Pero es lo mismo que posiblemente después vas a preguntar bien la variabilidad cardíaca. Era la siguiente pregunta. La variabilidad cardíaca sirve, pero en forma limitada, porque hay muchas cosas que pueden alterar la variabilidad cardíaca. Claro está que si todos los días tenés una pérdida de variabilidad, quizás está relacionado a un sobreentreno eso, pero por un día no pasa nada, digamos, un mal sueño. ¿Hay un rango en lo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca normal? O sea, porque yo al final intento, bueno, la parte de cuando lo estudiaba y luego pues también por internet y demás, intentas ver si hay algún rango, porque todos mis deportistas, pues todos estos dispositivos ya nos miden todo y la gente está obsesionada, ¿no? Y la variabilidad cardíaca, para que la gente lo entienda, es como que durante mucho tiempo, al menos en el deporte, se buscaba que fuese como el dato que te dan por la mañana para decir, hoy no entreno, hoy sí, hoy descanso, hoy entreno más fuerte, hoy menos. Pero se está viendo que no es del todo así. Entonces, no sé, en cuanto a rangos, si tú nos puedes decir si hay algo normal o es muy, muy individual. Acá
Acá te tendré que pedir que apagues el micrófono y contestaste offline, pero lo voy a contestar online. A ver, algo que hace tantos años que no se le encuentra una respuesta es que no hay. Vamos a partir de esta base. Segundo, Big Data mata a fisiólogos en este caso. Vale. Porque si los fisiólogos no pudieron dar el resultado, creo que está más cerca que nos den las grandes empresas sin hacer ninguna marca, pero las grandes empresas nos van a dar más información de calidad en torno a eso. El rango que ponen los diferentes dispositivos, vamos a llamarles, sin hacer ningún nombre, yo creo que está bastante bien. Y con las reservas que me da el método en sí de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, le creo más al Big Data en este momento que a ningún fisiólogo me puedo contestar en forma correcta cuál era el parámetro ideal. Vale. El parámetro ideal. Y globalmente sirve no para afinar, sino para lo grosero. Es un parámetro más de sobreentrenamiento, eso sí se sabe. Y es verdad que también se puede alterar por cualquier otra situación, llámese infección, llámese fiebre. Claro, sí, de hecho lo que yo estaba viendo es que realmente luego utilizas lo que son más las tendencias. Ver que si de repente, pues eso, como tú has dicho, empieza a bajar mucho la variabilidad de la frecuencia cardíaca, igual 2-3 días seguidos dices, hostia, igual que está pasando, nos estamos pasando a entrenar, estás cogiendo alguna enfermedad, ¿no? Ahí sí, pero un día aislado... Estoy de acuerdo que hay que contextualizarlo mucho porque es un parámetro que se altera por cualquier cosita. Es que a mí me parece curioso porque yo lo tengo súper bajo. O sea, es como mi pico de variabilidad de frecuencia cardíaca creo que es 50, 55. Pico en plan, ¡guau!, a tope, ¿sabes? Lo normal suele ser 20 y pico. Entonces, claro, yo lo veo con mis compañeros, lo comparamos, que al final son gente deportista, parecida a mí, de mi edad, y están todos en 70, 80, 100. Entonces, a veces digo, hostia, o es muy individual o algo tengo. Me has asegurado que no tengo nada en el ecocardiograma, pero ¿se podría sacar alguna conclusión de eso o simplemente es mi cuerpo y ya está? Yo creo que es tu cuerpo y ya está, hasta al menos hasta lo que sé yo. Vale. Hasta que quizás en el futuro nos dicen otra cosa, o ya te digo, el Big Data o algún análisis, digamos, de clustering nos dice otra cosa, pero hasta ahora es eso. Vale, tengo también por aquí... Perdón, respecto a la variabilidad de frecuencia cardíaca, no nos tenemos que olvidar que qué es. Y es un número solamente que establece con el latido anterior. Entonces, bueno, de hecho, explícalo un poco, así simplemente para la gente que lo vea que no sabe lo que es, así muy por encima. Básicamente es la distancia en milisegundos que hay entre latido y latido. Vale. Y eso no siempre es igual. No somos un marcapaso. El marcapaso externo de los viejitos va fijo. Nosotros nos vamos fijo. Eso lo dice la biología y lo dice, digamos, la adaptación que se va produciendo con el deporte. Ahora bien, claro, es que le pedimos mucho a un solo número. Le pedimos mucho a un solo número. Es como decir, digamos, que queremos saber todo con cuánto dinero ganaste hoy, ¿no? Con un número querés saber tu grado de felicidad por un euro que ganaste hoy o más o menos. Entonces, le estamos pidiendo mucho. Hay una explicación, pero no da para tanto, digamos. Y hay que conocer la limitación del número. Yo, en cuanto a rendimiento y todo, le tengo mucho más respeto cuando metes más variables, ¿no? Vale. Cuando pones más variables. Luego también, ya que lo has dicho, o sea, ¿qué variables meterías tú un poco en la coctelera a la hora de relacionar con el corazón, ¿vale? Vamos a decir, ¿qué opciones hay que meterías a la hora de valorar si pues, es un deportista está más o menos entrenado o tiene que descansar o demás? A mí me gusta mucho la recuperación de la frecuencia cardíaca en el primer minuto. Vale. Y a veces en el segundo. Nosotros hemos hecho un trabajo hace mucho tiempo que la recuperación en el segundo minuto está más, esto en población viejita, ¿no? que tenía insuficiencia cardíaca, estaba más relacionado a la mortalidad y el primer minuto al rendimiento, a la mejora que se producía. ¿Qué decirte? Que hay que me parece un parámetro muy fácil de medir, que ahora por suerte está incorporado en muchos dispositivos
y que da una idea fácil. O sea, ¿cómo lo harías en un test, por ejemplo, si yo hiciese test a mis deportistas que son ciclistas principalmente? O sea, ¿qué deberían de hacer? ¿Deberían hacer un pico máximo y ver cuánto, o sea, un test incremental, por ejemplo, y luego ver en el siguiente minuto? ¿O siempre tener un estándar de decir, oye, pues cuánto tardas en ponerte en 160 de pulso y luego en ese minuto cuánto tardas en bajar? Es decir, ¿cómo lo harías? Sí, exactamente. Básicamente un ejercicio máximo y frenar a seco, aunque no está bien eso, sí. No está bien, pero para este test sí. Vale. Frenar a seco, que es lo que menos variabilidad hay. Nosotros muchas veces le hacíamos recuperación activa, pero eso era porque hacíamos un estudio de investigación y los poníamos a todos a comparar en lo mismo. Pero como lo toman más los dispositivos hoy en día y la forma más fácil de trasladarlo es parar en seco y ver cuántos latidos bajas. Vale. Y es algo bastante útil que sirve un poco para ver, digamos, si estás cómo está tu rendimiento, ¿no? Tu rendimiento, sí, podríamos decir que ahí tiene mucho componente, obviamente el componente muscular, el componente respiratorio sí. Tienen que ver, pero tiene que ver mucho más de cardíaco, ¿no? De los tres. Cada tiempo hacer un test de intentar llegar al máximo de pulso, medimos en un minuto cuánto bajas y si cada vez vamos aumentando, que bajas más pulsaciones desde tu pico hasta abajo, sí, estás mejorando. Por supuesto, y también es verdad que llega un momento que hay una meseta, ¿no? Que hay una meseta, pero que es un parámetro muy, muy fácil de tomar y que a mí me gusta. Vale, pues dejando un poco ahora el rendimiento, luego volveremos otra vez. También, aprovechado que tenemos aquí, vamos a ver un poco temas de posibles problemas que tenga la gente. Es decir, antes estábamos hablando que viene bien hacerse un electrocardiograma, un ecocardiograma o una prueba de esfuerzo cada cierto tiempo, como chequeo ITV de típico del coche, pero bueno, hay gente que a veces pues espera tener ciertos síntomas. Entonces, en un deportista, ¿qué dirías tú que dices, oye, si empiezas a notar, me lo voy a inventar, que tienes ciertas palpitaciones muy seguidas en algún momento o que notas que la frecuencia cardíaca en reposo normalmente la tienes en 40 y de repente la tienes en 60, es decir, ¿qué síntomas podrías recomendar que la gente tuviese en cuenta para decir, hostia, echar un vistazo al menos o vete a hacer una revisión, vete a la clínica Care, ¿no? A hacerte una pequeña revisión? ¿En qué momento o qué síntomas crees que son importantes? Acá es lo mismo que cualquier cardiología, digamos, cualquier consulta de cardiología. Tenemos 4 síntomas en cardiología. Uno, el dolor de pecho, infarto. Segundo, la fatiga, que no tires, que hacías una cuesta con tus amigos y que no vas igual, que no vas bien. O sea, que antes la hacías y que ahora no puedes, te cuesta, ¿no? Llegar a ese... Algo pasa, vale. Algo pasa. ¿Qué pasa que no tiro? Que en los viejitos decimos la disnea o fatiga o como quieran llamarle, en un deportista no le puedo decir eso, le puedo decir que no tira, vale. Que es el equivalente. Tercero, las palpitaciones. ¿Qué es eso? Las palpitaciones, eso generalmente habla de arritmias y las arritmias las dividimos con frecuencia cardíaca alta o baja. Alta se llama taquicardia, baja se llama bradicardia. La más frecuente en el deporte es la taquicardia, el pu. Es sin ningún motivo aparente. Te viene haciendo deporte o estando también en reposo, ¿no? Pero puede pasar. Después, si quieres, hablamos de fibrilación auricular. Eso me han preguntado muchísimo sobre la fibrilación auricular. Así que... Desgraciadamente podría llegar a hablar 2 horas, voy a tratar de resumirlo en 2 minutos. ¿Y el cuarto? Y el cuarto es la pérdida de conciencia, el síncope. Vale. Te desconectás. Okay. Lo dije más o menos por orden de frecuencia. Vale. Que puede aparecer en un deportista, ¿no? Son esos 4, entonces los repasamos. Dolor de pecho, fatiga o que no tires, las palpitaciones y la pérdida de conocimiento. La pérdida del síncope cuando, bueno, o casi te caes o te diste una hostia. A mí me ha pasado eso. Coincidimos que esas son cosas que son banderas rojas. Vale. Banderas rojas que cuando te comentaba antes de que el eco está todo bien y cuando repetirlo me decía, yo te decía, bueno, que suene una bandera roja o si haces más de 10 horas, que como comenté antes es el límite un poquito de los estudios de investigación que han tomado en cuál el corazón empieza a
a más alteraciones, mira, dentro de 5 años no está mal hacértelo. Las guías, el consenso catalán, por ejemplo, habla de 2 años. No hay una respuesta única en torno a esto porque en Francia es cada 3. No hay una respuesta única. Mi opinión personal, soy un poquito más laxo y le digo, en 5 años te veo, y me parece que es correcto. Pero sin embargo, las pruebas de esfuerzo sí que me has dicho que un poquito más recurrentemente. Sí, exacto. La prueba de esfuerzo, lo que se dice habitualmente es cada 2 años, porque no es que de un día para el otro se tapan las arterias. ¿Y por qué esta diferencia? Ahora que me puedo tomar un poco más de tiempo, lo explico. ¿Por qué esta diferencia de cada 2 años, cada 5? Porque acá lo que vemos son diferentes. La prueba de esfuerzo lo que hace es ver electricidad del corazón, pero nos avisa, nos da la alerta si hay una cañería tapada, si alguna arteria está tapada. Arteria del corazón. Y esto, a partir de los 35 años, más o menos en los hombres y un poquito después en las mujeres, es lo que va pasando. Se van tapando las arterias por el proceso de aterosclerosis. En cambio, la ecografía, ¿por qué digo de espaciarla más? Porque una vez que sacaste las enfermedades congénitas, después, a menos que aparezcan esas banderas rojas, es raro que aparezcan adaptaciones, que aparezcan problemas. Vale. Pueden aparecer adaptaciones, pero no tanto problemas. Entonces, por eso es esta diferencia, a propósito, de hacer un menos intervalo de tiempo en lo que es buscar arteria tapada y más intervalo de tiempo una vez que descargaste las enfermedades congénitas en adaptaciones cardíacas. Vale. Me parece, para que la gente lo tenga controlado. Sí, aparte es una discriminación fácil de hacer, ¿no? Vale, volviendo, tengo también por aquí apuntado tema de tecnología. Antes te estaba mencionando que mido muchas cosas, está aquí con el reloj, con marcas Whoop, anillos y demás, que además se está poniendo muy de moda. O sea, ahora mucha gente, ya no solo en deporte, sino en salud, están llevando dispositivos que sí para medir cómo duermen, el sueño, la frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca. Mi duda siempre ha sido realmente la fiabilidad de estos dispositivos. Yo siempre digo que, especialmente, por ejemplo, hablando de la variabilidad de frecuencia cardíaca que hemos hablado antes, al ser milisegundos entre un latido y otro, si el dispositivo no mide bien, o sea, es que no vale para nada el dato que te está dando, ¿no? Entonces, no sé si tú, teniendo la experiencia que tienes de aquí, de ver a mucha gente, no sé si ves que cada vez se usan más esos dispositivos, si no, ¿y cómo es esa fiabilidad para ti? O sea, ¿realmente valen o dices, a ver, sin más? Primero, yo soy un entusiasta de la tecnología. Mira, bueno saber. Entonces, yo estoy a favor de los dispositivos. La gente lo está usando mucho más. Hay muchos dispositivos. Hay dispositivos que salen 20 euros y dispositivos que salen 900 o más. Y hay datos y datos. Vale. Como habrás podido ver, no estoy muy a favor de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pero, por ejemplo, sí estoy a favor de las horas de sueño. Vale, claro, eso también lo mide. Entonces, de todo es difícil dar una opinión general. Pero si nos vamos a analizar cada una de las cosas, creo que aportan un valor añadido y sobre todo hay algo que cambió mucho la historia de la cardiología en los últimos 10 años, que es la posibilidad que tienen de hacer electrocardiograma. Ya, eso yo es algo que también te quería preguntar, porque lo vi como en creo que era el Apple Watch, de los primeros que sacaron, tal, no sé qué, más allá de las marcas, que me parecía curioso, es como un electrocardiograma, o sea, ¿a qué se refiere realmente? Porque claro, tú piensas un electrocardiograma, vas a una clínica y te ponen aquí 6 o 8 cacharros en el pecho y dices, a ver, que ahora lo está haciendo un reloj, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿qué hace exactamente? Muy simple, estoy fascinado con que los relojes tengan electrocardiograma. Ahora vamos a discriminar por qué. Me quedé sin trabajo, estoy fascinado con que me quedé sin trabajo, ¿no? Sigo teniendo trabajo. ¿Por qué? Bueno, hay algunas diferencias. Primero, el electrocardiograma de los dispositivos, junto con otros parámetros que también son de utilidad, como, bueno, después lo desarrollo, sirven. Y no es lo mismo que el electrocardiograma que hicimos en la consulta, ¿no? Bueno. El electrocardiograma de la consulta tiene 12 puntos de vista del corazón, o sea, no es así, pero es así. Son 12 diferentes ventanitas que nos permiten ver cómo conduce el corazón por una parte determinada del corazón
y nos da una imagen en la cabeza, y esto obviamente que es un error lo que voy a decir, pero una imagen en 3D de qué está pasando en tu corazón. En cambio, cualquier dispositivo da una sola imagen. Entonces, ¿no sirve? No, sí que sirve, por supuesto que sirve. Porque no da esa imagen en 3D y no nos permite sacar tantas enfermedades, pero nos permite ver arritmias. Vale. Ver arritmias de una forma muy, muy fiable. Y con esos 30 segundos mágicos, a veces mejorás mucho la calidad de vida de la persona. Una tontería. No hace mucho tiempo, ahora unos 5 o 6 meses, recibo de arriba de un avión un electro que me estaba mandando el paciente desde arriba del avión, y yo a las 5 de la mañana, que justo me había despertado, no me acuerdo por qué, le contesto: quédate tranquilo, no es nada, ya te saco la visita para el martes a las 8 para hacer un cateterismo. Hostia. Entonces, esto es mágico. Que la persona se quede tranquilo arriba del avión, que justo yo estaba despierto de casualidad, ¿no? Pero no pasa nada, eso. Que se quede tranquilo arriba del avión, que le pillamos qué tipo de arritmia tenía y que ya se podía resolver esa arritmia. Bueno, eso es algo galáctico, que antes podía llevar 4 años pillar esa arritmia. Porque le pasaba mucho con los LAC, le pasaba mucho. Entonces, eso es una cosa, es rock and roll. Es rock and roll. Entonces, me parece estupendo y me parece que es algo que mejora la salud de las personas. No es que me trae más trabajo a mí, ni me trae menos. Al final, ¿cuál es el objetivo del médico? El objetivo del médico es ayudar al otro. Sí. Entonces, yo creo que a esa persona la ayudé. Porque creo que venía hace 10 años fácil. Hasta que yo, entrenaba con uno de los dispositivos y le dije: no, te tenés que comprar la versión superior que tiene electro. Y al final vino todo tirando eso. Y un día lo pilló en el avión. Entonces, y así mil historias, ¿no? Pero este me dio risa porque estaba, ahora que los aviones tienen wifi, estaba desde arriba conectado. Así que para ver cómo cambia la historia, esto me lo contaban hace 10 años que iba a pasar y yo pensé que me estaban bromeando, ¿no? Y sin embargo me pasó. Lo has visto mucho, el aumento de los últimos 2-3 años de esa tecnología que sí que os está ayudando a detectar enfermedades. Sí, muchísimo. Yo, como te digo, soy un entusiasta de la tecnología y tuve la suerte que el doctor Brugada, que fue uno de los que me formó, se lo habían dado para testearlo. Vale. O sea que lo vi casi apenas había salido, inicios del 2014 esto. Y acá tengo que... voy a nombrar marcas. Sí, no pasa nada, a mí no me importa. Si bien Apple lo hizo muy famoso, el que lo diseñó esto es Cardia, que son otros de otro dispositivo y que sigue vendiendo y que son muy buenos. Lo que pasa es que no viene en reloj, viene como en un pequeño dispositivo, vale. Pero el que lo diseñó y le habían dado al doctor Brugada este Cardia para probar y me dice: mira lo que tengo. Y yo no lo podía creer, me quedé mirando para otro lado porque no podía entender cómo nos iba a cambiar la historia en los próximos años, ¿no? A los cardiólogos, ¿no? Esto se me vino en la cabeza lo del avión, pero intuí que podía llegar a pasar lo del avión. Vale. No sabía que había sido tan importante esa parte de... A mí, ya te digo, tengo un conflicto de intereses porque soy muy entusiasta de la tecnología. Y los dispositivos, entonces, para resumir, sirven... No son Dios, hay que tomar con pinzas todos los parámetros que dan, pero muchos de ellos son útiles. Vale. Te voy a ir leyendo ahora también algunos temas, algunas preguntas que ha ido haciendo la gente y las vamos desarrollando, un poco en función si hay que desarrollarlas más o hay que desarrollarlas menos. ¿Vale? Entonces, uno primero que nos pone aquí, que es muy parecido a lo que hemos visto de las pulsaciones que te he preguntado al principio, pero es si de alguna manera, que yo creo que más o menos me sé la respuesta, es si es malo llevar las pulsaciones altas mucho tiempo. En principio, entiendo que si es un corazón sano, como has dicho antes, no debería pasar nada, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Acá, para ser un poco, fino, que es mucho tiempo. Yeah. Entonces, mucho tiempo. ¿Es una maratón? ¿Son 4 horitas? Que estuviste a tu frecuencia cardíaca máxima.
Bueno, malo no es. Sabés que después eso es un parámetro indirecto que y por qué lo estás haciendo, ¿no? Que lo estás llevando a mucho. ¿Querés ganarle a un keniata? ¿Cuál es el objetivo, no? Entonces, ¿cuánto tiempo? Hay un límite mágico que es 90 minutos. A partir de los 60 ya está más que sabido que entran otros mediadores, digamos, otro tipo de consumo de energía, y eso de consumo de energía lleva más lactato, y ese más lactato es un provocador de arritmias. Entonces, lo primero que tengo que definir es mucho tiempo. ¿Querés hacer y para resumirlo, ¿querés hacer una media maratón? ¿Querés hacer 90 minutos, 2 horas a tope? Bueno, hacela. Sí. ¿Querés ir a correr una ultra a tope? Menudo problema te metiste. Entonces, lo primero que definiría, y ahí para ponerme áspero, es mucho tiempo. Entonces, un 10 kilómetros o una horita en bici a tope, no va a pasar nada. Con un corazón sano. Pero es verdad que un corazón sano en contexto de alto lactato, que es acidosis, o en contexto de deshidratación, o en contexto de baja de sodio, es otro tema totalmente diferente, y ahí me da más respeto y diría, bueno, correr con cabeza, ¿no? O no correr, perdón, no que correr. Soy corredor y que lo llevo todo eso. Claro, porque antes también has hablado de lo de las muertes súbitas y demás, que también es alguna pregunta que se ha repetido mucho, como, o sea, ¿por qué han pasado, o sea, hemos visto algunas muertes súbitas en deportistas que al final dices, hostia, en teoría, especialmente yo que sé, lo hemos visto en futbolistas que tienen, porque si al final, yo siempre digo un poco lo mismo, si lo ves en un deporte que tiene menos recursos, se puede dar, porque al final tiene menos recursos, pero un deporte como el fútbol, que al final entiendo que tiene recursos bastante amplios, que la gente tiene sus médicos, o sea, los deportistas tienen sus médicos y demás, ¿a qué se puede ver que de repente caiga seco un tío en un campo de fútbol? Si hablamos del ciclismo, pues que alguno de vez en cuando, pues en alguna carrera les dé algún infarto. ¿A qué se puede ver? Varios escenarios. Uh-huh. Lo primero es que no se haya chequeado y que se puede ver a un infarto, que es el más clásico en gente adulta, o a una enfermedad congénita, que ahí entran, digamos, problemas de la conducción del estímulo eléctrico, o sea, las arritmias o las válvulas. Uh-huh. También, entonces, que no se haya chequeado por un problema que tenía y que lo ignoró. Ese es un escenario. El segundo escenario es que el chequeo estaba mal hecho, que también es verdad, el error médico existe. Vamos a hablar como toca. El tercer escenario es que se hizo un chequeo y que decidió igual seguir, por más que estaba enfermo. Y el cuarto escenario, y a mi criterio el más grave, y acá voy a poner otro caso que es de público conocimiento, que es Eriksen, que es el jugador de Dinamarca que falleció en la Eurocopa del 2020, es que no era ni ninguno de los tres primeros escenarios. Tenía chequeo. El chequeo estaba bien hecho, porque los conozco a la gente que lo hace, que trabaja en Londres y que se ocupaba del club de fútbol que jugaba Eriksen. Uh-huh. Y le habían dicho que estaba todo bien, o sea, el tercero tampoco lo tenía. Y acá un baño de humildad, y es que hay determinadas cosas que todavía se nos escapan. Vale. Entonces acá vamos a hablar de qué sensibilidad, o sea, cuántos pillamos de esos que se pueden llegar a tener un problema de muerte súbita. Y hay un numerito que con un error, pero que es el 90%. Hay un 10% que o todavía la literatura médica lo ignora, o no lo sabemos. Hay otro porcentaje que es que estaba en una condición, digamos, no óptima de hacer deporte. Llámese, estaba con un golpe de calor o lo que sea, estaba corriendo una maratón a 27 grados. Esas son las explicaciones que tengo por el cual, desgraciadamente, la muerte súbita va a seguir ocurriendo. Y a veces no hay explicación, pero porque no lo sabemos. Pero lo que no quiere decir que hagamos todo lo posible para disminuirla. Y ese es el objetivo que tenemos hoy.
interesante, al final. No, es que lo hemos visto en muchos deportistas a veces así, es como, hostia, te impacta, ¿no? Porque que sea alguien sedentario a veces dices, bueno, pues... O sea, o jugador, ¿sabes? Tiene varias cosas el tema de la muerte cerebral en el deporte. Lo primero es que es en gente joven y eso impacta. Lo segundo es que tiene mucha repercusión mediática. Y lo tercero que va contra una idea contraintuitiva que el deporte es bueno. Y yo soy el primero que digo que el deporte es bueno. Entonces, sí, pero se muere gente, te dice alguien que quiere ser abogado del diablo. Sí, bueno, pero esto no es tan así, disminuimos el porcentaje y todo lo que acabo de decir antes. De hecho, ahora que dices lo de morir o no, básicamente, o sea, cuando la gente también a veces pregunta, yo siempre soy fan de que a veces no hay que elegir, ¿sabes? Que tenemos todos los medios y todas las posibilidades para hacer un poco todo, pero siempre se habla así que es, si estamos hablando puramente de adaptaciones del corazón, para alargar, vamos a decir, la esperanza un poco de vida, para y demás, ¿qué tirarías más? ¿Hacia un trabajo intenso a nivel de ejercicio físico, intenso, vamos a decir, más trabajo de fuerza, o tirarías más hacia un trabajo aeróbico, larga distancia? Me encanta que me hagas esa pregunta. Me la hacen muchos pacientes. Vale. Y la respuesta mía es muy áspera. Digo, a mí dame los dos. No, es un falso debate, vale, para mí, entre la fuerza, lo aeróbico, el intensivo. Yo quiero que la gente se mueva. Entonces, es un falso debate. A mí háblame de horas por semana que haces. Me parece mucho más interesante que el tema de hago fuerza, hago aeróbico. Movete. Y ese es el mensaje de la actividad física y un poco esto, si nos ponemos en plan filosóficos, volver a los recolectores de frutos o digamos, o la África tal como la imaginamos, ¿no? De corriendo para tener la presa, ¿no? Sí. Que tampoco soy paleolítico, ¿no? Pero bueno, no podemos... nos olvidamos mucho tiempo de movernos. Nos olvidamos mucho tiempo como raza humana. Entonces hay que volver a moverse. ¿Cómo? Mirá, no sé si levantando piedras o corriendo a la presa. O escapando de la presa, pero hay que moverse. Vale. Hay que moverse. Y ese es el mejor mensaje, creo yo, para repartir. ¿Qué recomendarías de horas? Ya que has dicho una persona normal. Obviamente la OMS tiene unas recomendaciones, sí, pero tú que además eres deportista y que te gusta, ¿qué recomiendas tú que la gente diga? Pues, intenta sacar aunque sea estas horas a la semana. Es una pregunta muy linda esa. Vamos a tratar de contestarla bien. La OMS dice 150 minutos por semana, o sea, de 2 horas y media, como mínimo. Estoy de acuerdo. No mucho más puedo decir. Como mínimo, para empezar a hablar y todos nos tendríamos que mover 2 horas y media por semana para empezar a hablar. Hacer deporte es malo, ¿no? Más de... Es poco, Sí. Con media hora, es menos de media hora al día. Eso es lo que dice la OMS. Estamos de acuerdo. Hay que apretar, La OMS, a ver si sube un poquito ahí. ¿Qué decirte? Estoy de acuerdo. Ahora me pongo yo a preguntar, ¿cuánto apretamos? ¿Hasta 10, 15, 20? ¿Cuánto? ¿No? Porque el deporte es malo. Dice mucha gente. Entonces, no, pero si vos dijiste que a 10 horas por semana los estudios ponían que hay alteraciones cardíacas y todo. ¿Cuánto? Bueno, mojate. Bueno, ahí voy. A ver, 2,5 el aperitivo, ¿no? Entre 5 y 10 creo que está lo útil para mantener la salud. Habéis apuntado, ¿no, chavales? 5 y 10. Más de 10 no pasa nada, pero empiezan a haber adaptaciones, hay que mirarlo un poquito con más detalle. No pasa nada porque yo me cansé de ver en el CAR de San Cugat gente entrenaba 24 horas por semana y estaban perfectos. Entonces, si no, borramos los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque ahí hay que apretar, Sí. Ahí hay que apretar. Entonces, yo creo que no hay un límite. Sí hay un momento que hay que controlarse un poquito más. Yo creo que 2,5 estoy de acuerdo que es un objetivo muy básico. Y quizás básicamente si toda la población se movería entre 5 y 10,
las enfermedades creo que bajarían. Vale. Creo que bajarían y redundaría en una mejor prevención, no solo cardiovascular, sino también de cáncer. Si bien hay estudios, insisto, hay estudios que dicen que puede haber un poco más de cáncer de colon en maratonistas. Obviamente hay publicaciones de todo y... sí, hay que cogerlo con pinzas también. Totalmente. También globalmente hay que mirar si uno fuera ministro de salud, ¿no? En términos de salud pública, globalmente la actividad física, el deporte o como queramos llamarle, o moverse, es útil para prevenir enfermedades. Y ni hablar, bueno, dije cardíacas, pero ni hablar con el metabolismo y demás, y la epidemia que hay de diabetes y demás, de diabetes tipo 2, ¿no? De la diabetes de la persona que tiene kilitos de más. Vale. Hablando ya que has dicho lo de los deportistas, claro, a veces se habla mucho, está mucho el debate de si el deporte de élite es salud o no es salud. ¿Vale? Entonces, te quería preguntar un poco tu opinión, ya que has trabajado también con ellos, de hasta qué punto ese deporte de alto rendimiento, en el que también llevas obviamente tu cuerpo muy al límite, mucho más que una persona convencional, ¿lo considerarías salud o dirías, hay un momento en que igual pasan la barrera? Es una pregunta difícil. Yo, en principio, estoy a favor del deporte de élite. Vale. Pero sí es verdad que uno cuando se focaliza mucho en algo, aparecen otras cosas que no se escapan a la definición de salud. Yeah. La pregunta al final no la puedo contestar yo, la contesta el mismo deportista y es ¿cómo estás? ¿Dejás no sé, tal cosa por tener una medalla olímpica? Y quizás te dice que sí. Entonces ahí entra lo que ahora está muy de moda, la decisión compartida y demás. No solamente la decisión compartida está de moda en cardiología cuando uno tiene un cierto riesgo, pero que no tiene una enfermedad que se va a morir ya. Vale. Entonces, me viene otro ejemplo a la cabeza que es público, así que lo podría llegar a dar, pero no importa. Acá es una decisión que la tiene que tomar el deportista y creo que desde el punto de vista de la medicina deportiva, o de la cardiología, o como queramos llamarle, o de la traumatología, lo que le tenemos que decir es si vale la pena. Mira, fuera del ejemplo que te iba a dar anteriormente, Lindsey Vonn, la esquiadora que en los Juegos Olímpicos se vuelve a romper el ligamento cruzado por, no sé, 14 veces, no sé cuánto, pobre, que la evacúa el helicóptero en Cortina y demás. Ese es un ejemplo que es público, que lo podemos hablar y que es muy claro. ¿El deporte de élite fue sano para las rodillas de esta deportista? Cero. Total. La deportista no le interesaba, lo único que quería estar en un Juego Olímpico y eventualmente ganar una medalla. Entonces, es decisión de la persona. Estaba más que informada que estaba en riesgo su rodilla. Es el ejemplo. Bueno, pues. Y otro de los ejemplos que sí también es público y que va a caer, quizás puede caer y que sirve mucho para ilustrar, ¿no? Es Javier Gómez Noya. Vale. Javier Gómez Noya. Es verdad que tuvo ahí problemas, que le retiraron la licencia con el tema de un problema cardíaco, hasta que encontró a un cardiólogo que le dijo, sí, puedes competir. Conozco a los dos cardiólogos que intervinieron en eso. Vale. Sin hacer nombres, pero conozco a los dos cardiólogos que intervinieron en eso. Entonces, Javier Gómez Noya es público. Primero es público que fue quíntuple campeón de triatlón del mundo. Sí. Quinto campeón mundial de triatlón. Es público que es un deportista, bueno, y medalla de plata, de olímpicos. Es un deportista galáctico, por si los hay, y que tiene una enfermedad de corazón. Tiene una válvula que no cierra bien de su corazón, que es la aórtica. Y que un cardiólogo le dijo que sí, otro cardiólogo le dijo que no, primero, después que sí, le retiraron la licencia, después se la tuvieron que dar, después que se la dieron, salió 5 veces campeón del mundo. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja. Esto no, cero ventaja. Yeah. Llegó porque es un buen deportista, no porque le da una ventaja a su corazón. Cero. Al contrario, si apuramos le da una desventaja. Si apuramos, pero indudablemente no le dio desventaja porque le ganó uno de los Brownlee en la correa final, así que a los dos en alguno. Entonces, no.
Y eso es lo que yo decía de decisión compartida. Ya. Decisión compartida. Tenía un cierto riesgo, digamos, pero al final un cierto riesgo que no se sabía cómo iba a evolucionar ese corazón, si se iba a dilatar, qué iba a pasar. En principio creo que no se dilató, porque hasta donde yo sé, estoy un poco desactualizado, pero creo que no está operado de esa válvula. A futuro, por supuesto, lo van a tener que operar. Y la pregunta provocativa aquí es, sí, lo tuvieron que operar muy precoz. Lo tuvieron que operar, voy a decir una tontería, lo van a operar a los 50 años y si no hubiera hecho deporte lo hubieran operado a los 55. ¿Te parece operarte 5 años antes de una cosa muy grave como el corazón? Y él quizás va a contestar, yo lo único que quería era tener 5 campeonatos del mundo. Entonces, esto es el decision making. Lo que hay que hacer, lo que pasa que creo que no se sabe al día de hoy y nada, no tenemos ningún predictor para saber cómo iba a evolucionar ese corazón de Gómez Noya. En el momento que se lo retiró porque había una cantidad de trabajo de investigación que decían una cosa, después se lo rebatió y después se le volvió a dar la licencia. Pero es el típico caso de decisión compartida. Y insisto, los nombro a estos dos deportistas porque son de público conocimiento, están todos los diarios, entonces no estoy ocultando ninguna información ni nada, ¿no? Total. Vale, pues también... Perdón, y que son muy buenos desde el punto de vista docente y desde el punto de vista práctico para hacer pensar, ¿no? Para hacer pensar y para qué estamos aquí, para que las personas, digamos, se lleven algo y poner, al final creo que cuando escucha un podcast y todo, se van repensando uno qué haría o qué haría. Y eso es el objetivo de un ejemplo, ¿no? Sí, total. No, vale. No de cotilleo. No de cotilleo, que no me gusta. Lo hacemos para aprender. Vale, tenía también otra pregunta por aquí, que no sé si es tanto de tu ámbito o no, pero a la hora de predecir, entre comillas, la longevidad de una persona, pues en muchos casos se ha dicho que, por ejemplo, un V2 Max alto, pues predispone a que esa persona pues tiene una capacidad más de longevidad. Otras veces dicen que es a nivel hormonal, depende de cuál era ahora, no me acuerdo de cuál era, pero bueno, una de las hormonas que si tienes un poco más, pues tiendes a poder tener o no sé si más longevidad o mayor calidad de vida y demás. ¿Tienes algún parámetro que digas, pues sí, es cierto, o sea, si tienes un V2 Max más alto, tienes más probabilidad de vivir más años y tal, o a día de hoy no hay ninguno tan claro, o sea, no hay esa predicción, o no es posible? Hay muchísimo publicado en torno a esto y está claro que un V2 Max alto te hace vivir más. La respuesta es, desde mi criterio, porque el V2 Max es la punta del iceberg de todo un proceso que habla de tu mejor salud mitocondrial, de tu mejor salud celular, de tu mejor salud metabólica, de tu mejor estado arterial. Entonces es algo que es colineal a todos los que nombré anteriormente, el V2 Max. Es un parámetro fácil de calcular, de medir. Entonces sirve. Por supuesto que sirve, pero tampoco es perfecto porque al final es la punta del iceberg de un... Y acá, perdón que me vaya del podcast, pero la vitamina D. La vitamina D es súper importante. La vitamina D, yo veo que la reemplazan, la vitamina D, que le dan gotitas, que le dan esto, que le dan lo otro. Y es verdad que la osteoporosis tiene un cierto utilidad, pero la vitamina D al final es un parámetro de la calidad de vida, de cuánto tiempo estás expuesto al sol y tenés calidad de vida. Entonces yo creo que no hay que suplementar con vitamina D, hay que tratar de tener la vitamina D lo más, digamos, normal posible porque te está mostrando calidad de vida, ¿no? Entonces es un parámetro colineal o correspondiente con la calidad de vida. Y el VO2 Max, creo, para hacer la analogía con esto, que es un parámetro colineal a cómo está tu metabolismo, ¿no? Cómo está tu salud mitocondrial. Qué bueno, vale, bien, para que la gente lo tenga ahí. Tenía luego también otra pregunta por ahí que se me ha ido, pero bueno, ya si luego me acuerdo te la digo. Vale, pues vamos a seguir viendo algunas cosas. Antes has dicho de la
fibrilación auricular. ¿Cómo era? Fibrilación auricular. Fibrilación sí, auricular. Sí. Me han preguntado muchos, o sea, lo mencionan mucho. De hecho, mucha gente, antes estábamos con Ana diciendo que mucha gente ponía FA y al principio no sabía a qué se estaban refiriendo, ¿vale? Y hacen muchas preguntas, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí ponen recomendaciones para deportistas que han tenido FA. También había alguno más por aquí de que si pueden hacer ejercicio normal, y etcétera, etcétera. O sea, cuéntanos un poquito qué es ese síntoma o esa enfermedad, no sé muy lo que es, y si hay alguna limitación para el deportista a la hora de realizar ejercicio o esfuerzos máximos. Bien. Voy a empezar con, ya dije, acá puedo hablar 2 horas y voy a tratar de resumirlo en 2 minutos. Lo primero, cuando en el grupo del Clinic y algunos grupos europeos dijeron que el deporte traía fibrilación auricular, me dio enojo. Vale. ¿Por qué es la fibrilación auricular? Para que la gente lo entienda. Es una arritmia que en el 95% de las fibrilaciones auriculares es rápida, es una taquicardia, vale. Una taquiarritmia, o como queramos llamarlo, son alta frecuencia cardíaca, taquicardia, taquiarritmia. Cuando pasa a 100 latidos es todo lo mismo, digamos. Arritmia es todo lo que es irregular, que está desacompasado. Entonces, una fibrilación auricular es una arritmia, o sea que el corazón va irregularmente, tac, 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 no tac, 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 sino que pierde la regularidad que se genera en la aurícula, puntualmente en gente joven, más en la unión de venas pulmonares y aurícula, en un tejido que no es ni corazón ni pulmón, es un híbrido ahí, pero se genera ahí, están los gatillos de esa arritmia. En gente joven, en viejitos con problemas de válvulas se genera en otro lado, pero eso es otro tema. Pero para hacerlo simple, una arritmia que se genera en la aurícula, que generalmente va rápido, que en gente joven, insisto, causa cansancio, fatiga o disnea, como queramos llamarle, pero todo lo mismo. No tenemos fuelle. Vale. No tenemos fuelle. Y que desgraciadamente, a pesar de mi shock inicial y mi bronca inicial, la trae el deporte. O sea que es lo único malo que podríamos decir que trae el deporte. Vale. ¿Cómo afecta eso al día a día? Al día a día del deportista. ¿Tiene alguna limitación? Sí, le saca fuelle. Vale. Y lo ideal es quitarla esa arritmia. ¿Y se puede. Se puede. Con 3 cosas. Medicación, vale, por boca o por vena, con un choque eléctrico, que es como si fuera la reanimación, pero no es la reanimación, es algo programado que se hace bajo anestesia, que es la cardioversión se llama, o con lo que llegó por suerte, hace unos 15 años, un poquito más, un poquito menos, que es el cateterismo o la ablación de las venas pulmonares, que ya lo comenté antes, que es donde generalmente en gente joven se aloja esta arritmia. Vamos a cada uno de los puntos. La medicación es útil, pero tomar una pastilla de por vida, bueno, quizás no es lo mejor. La cardioversión sirve para una vez, pero no te pueden estar haciendo cardioversiones cada 3 meses, cada vez que te pasa, porque no es que te vas a morir cuando te haces una cardioversión, porque es algo sencillo. Técnicamente se pasa un poquito de anestésico y se hace ese choque eléctrico programado en el corazón. Pero bueno, tampoco es cuestión de hacerlo siempre, y lo que hoy en día se está más y se están bajando las recomendaciones un poquito más en deportistas y todo, es de hacer el cateterismo que genere un aislamiento eléctrico entre pulmón y corazón. O sea que las venas pulmonares las deje aisladas eléctricamente, no la sangre sigue pasando, pero sí, en la forma eléctrica se hace una pequeña cicatriz eléctricamente del corazón, y evitar que esa arritmia se puede generar un poquito en las venas pulmonares, pero no pasa a la aurícula. Vale. Y la aurícula no se descontrola, no hace esta irregularidad, este caos, que se puede vivir con este caos, pero obviamente que baja el rendimiento, que no es lo mejor porque a la larga se va dilatando toda la aurícula, y lo más grave que pasa en gente de más edad y todo, que se pueden generar coágulos que sean el inicial de un ictus. Pero no es que por tener esa arritmia, en una persona de 35 años que toma esta arritmia, al minuto tiene un ictus. No vamos a meter miedo, vamos a tratar de hacerlo científicamente, y eso
pasa después de un tiempo, en gente con más años y demás. Pero obviamente a mí si me das, no quiero tener esa arritmia, no quiero tenerla. No quiero tenerla. Y eso también una de las cosas buenas de los dispositivos que también la detectan esta arritmia cuando ven irregularidad del latido cardíaco por más de 30 minutos. También los dispositivos de muñeca generalmente te dan una alerta para que te hagas un electro. Vale. Ahí de vuelta vuelvo a vender. Me van a tener que pagar, creo, una comisión los dispositivos de gozo, porque creo que la gente que no lo tiene, que escucha el podcast de este y se lo va a comprar, pero es la verdad. Yo no tengo ningún conflicto de intereses ni me paga nadie. No sé, cada uno que elija, ¿no? Que se tiene que comprar. O si tenemos que decir marcas, pues que paguen. No, yo no voy a decir ninguna marca hoy. Como se darán cuenta, mantengo la neutralidad. Sí. No, pero no sabía que era tan común. Bueno, he visto muchas preguntas y he dicho, ostras, pero si no, sí, no tenía yo tan... A ver, tan común no te sabría decir la prevalencia en una persona de 40 años sí, como habitual eso. De un deportista de 40 años. Mira, ahora yo creo que no hay ningún estudio, no quiero ser tan terminante, pero creo que no hay ningún estudio de prevalencia, si es el 1%, digamos el ejemplo que tomé, ¿no? 40 años. Deportivo. Lo que sí tengo algunas cosas para comentar que se produce el 90-95% en hombres. Vale. En hombres. Las mujeres como que... es algo por una cuestión genética, ¿no? Que las venas pulmonares no parecería que están tan vivas, digamos, tan activas. Entonces se produce más en hombres. Y también hay un estudio que se hizo en el Clinic, el Dr. Monk, que es uno de los autores principales, que es el estudio Giraffe, porque se produce mucho más en gente alta, más de un 80. Obviamente que se produce también en gente menos, pero posiblemente esto está relacionado a la embriología, pero pero se produce mucho más en gente alta. Entonces, deportistas que tienen alto volumen y son altos. Y esto acá déjame comentar una cosa que de hecho se englobó en un síndrome que lo hizo un buen amigo, que es Fabián Sánchez, que se llama síndrome de Pafiyama, que es Paroxysmal Atrial Fibrillation in Young Master Athletes, que básicamente es el deportista joven de 40 años que entrena mucho. 40 años joven. Hay que dar una vuelta a ese. No, pongamos 30-50. Y que entrena mucho y que aparece con la fibrilación auricular. Entonces esto es síndrome de Pafiyama y es divertido porque mi amigo que se llama Fabián Sánchez le escriben desde China y le dicen doctor Pafiyama cuando le escriben los mails, así que es muy divertido. Los chinos todavía no se enteraron que tenía otro apellido, así que bueno. Bueno, pues yo creo que vamos a ir terminando, ¿vale? Yo creo que está bastante bien, hemos tocado temas de todo, pero sí que me gustaría pues que mandes algún mensaje, aunque ya hemos dado muchos, pero como a modo resumen, un mensaje para la gente relacionado con tu ámbito o no, o con tu pasión del deporte también, que la gente tenga en cuenta a la hora de hacer deporte y especialmente enfocado en la parte de salud. Voy a usar el discurso logos acá y voy a decir 3 palabras. Uno es el porqué, otro es el sueño y otro es el ITV. Entonces, ¿por qué entrenás? ¿Por qué entrenás? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuál es tu objetivo? El por qué. Buscar el porqué del entrenamiento. Y en base a ese porqué, tratar de establecer si querés un día exponerte y correr o, insisto, hacer deporte durante 5 horas en una condición extrema. Vale la pena. Entonces, contestar tu por qué, la primera. La segunda es el sueño. Un buen amigo, Alberto Cabestrero, que es cardiólogo también, me dijo siempre, no, bueno, la diferencia entre el deportista recreativo y el competitivo es que unos duermen para entrenar y otros le quitan horas al sueño para entrenar. Entonces, la importancia del descanso, el sueño. Y
La tercera, la ITV, bueno, lo que estuvimos hablando antes. Mira, gastamos un montón de dinero en todo lo relacionado al deporte. Creo que una X cantidad de dinero también para prevenir, para la salud, no está mal. Una ITV hoy, hay algunas que lo hacen, digamos, no es algo excesivamente caro y que, bueno, el clásico ejemplo es, te sale lo mismo que un par de zapatillas, ¿no? Que siempre mucha gente lo dice y que en principio yo estoy de acuerdo con eso. Insisto, no hace falta ITV cada 6 meses, pero posiblemente cada 2 años que te vean y todo, si haces deporte, me parece un medio correcto. Entonces, esas tres cositas. Pues poco más, Gonzalo, darte las gracias por esta horita que hemos estado aquí charlando, gracias a la clínica Arcare por dejarnos el espacio y a Musara por permitirnos que nos hayamos unido todos en este sitio. Y nada, pues espero que la gente haya tomado nota y que nos veamos pronto. ¿Está bien? Gracias por la invitación y espero que sirva estos minutitos que tuvimos juntos. Muchas gracias.